Buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos en la sesión número 102 de este segundo ciclo de Empoderar para Empoderar. Estamos aquí para poder compartir experiencias, vivencias, conocimientos, opiniones, reflexiones sobre temáticas que en en una línea de evolución, en una línea de despertar, en una línea de activar nuestra conciencia en las cosas que hacemos en el día a día, nos deberían ayudar. Lógicamente va a depender los diferentes niveles en los cuales estemos en ese proceso de despertar, de conciencia, es que vamos a entender las informaciones y los códigos que son entregados con todas estas informaciones. Para los que quieran profundizar un poco más o quieran reiniciar su proceso o quieran eh, entender un poco más su proceso, hay un canal de YouTube, este mismo Facebook, Instagram, donde aparece en las diferentes transmisiones grabadas para que ustedes las puedan revivir de nuevo, compartir con alguien, reflexionar con respecto a lo que habían escuchado en una vez, posiblemente ahora en una posición distinta de vida, con algunos tipos de elementos que han ocurrido en su vida, puede que tenga una visión diferente de lo que ya había escuchado en alguna oportunidad, o reiniciar su proceso con videos que no haya visto y que les pueda permitir entender un poco mejor estos procesos, que hay que tener en cuenta que existen ciertas líneas que pueden replicarse o repetirse, pero todos los procesos son individuales y al ser individuales están teniendo matices que diferencian unos de otros. Eh, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo los propósitos pueden definir nuestras habilidades y nuestras cualidades a ser despertadas o desempolvadas en nuestra historia. Hay que entender que cuando uno nace, ya lo hemos comentado en varias otras transmisiones, cuando uno nace, nace como un ser completo de acuerdo a las habilidades y cualidades que necesita para desarrollar sus propósitos de vida. Y digo propósitos en plural porque en realidad no es que uno tenga solo un propósito de vida, son varios. Va dependiendo de cómo uno se conecta con ellos, va teniendo unos u otros. Hay propósitos de vida personal, hay propósitos de vida social, hay propósitos de vida profesional, hay propósitos colectivos, hay propósitos humanitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Y va a depender cómo usted se conecte con cada uno de ellos, va a ir desempolvando, va a ir reconectándose con cualidades o habilidades que o tiene dormidas o no han sido desenvueltas de la forma correcta porque lamentablemente las sociedades que vivimos muchas veces ellas no nos permiten desenvolver alguna de ellas o muchas de ellas en algunos casos. Y es mucho más fácil para la sociedad y la cultura en la cual vivimos comúnmente simplemente borrar o apagar todas estas cualidades y colocar una marca registrada que desenvuelve un grupo de cualidades y solamente esas para ser desenvueltas en su vida. Como una especie de matrix, como una especie de marco regulatorio que nos define qué deberíamos saber y hacer. Bueno, en los despertar y en la apertura de conciencia no hablamos de eso porque no es el camino correcto. El camino correcto primero es reconectarte con lo que tú eres, con las cualidades que tú tienes, con las habilidades con las cuales tú naciste para poder desenvolver tus propósitos. Y al momento de conectarte o reconectarte con ellos, poder avanzar en líneas relacionadas con tus propósitos, tus metas o tus objetivos. Eh,
Cuando uno tiene la claridad de cuáles son los propósitos en los diferentes niveles, uno va tomando, porque está siendo desafiado en estos propósitos de vida, está siendo desafiado para desarrollar líneas de acción que para ello preciso necesita tener definido cuáles son las cualidades o habilidades que puede ayudar en ese proceso. Entonces, en un buen entendimiento, en un buen proceso de desenvolvimiento personal, uno va redescubriendo una cualidad que no tenía, no había tenido contacto con ella, no había desenvuelto, no la había simplemente desarrollado. Y en algún momento, en alguna ocasión, cuando un propósito aparece, la necesidad de poder tener esa cualidad, ella aparece y usted ahí tiene que tomarla y ayudar en un proceso de facilitación y acompañamiento para que ella se vaya desenvolviendo. Esto tiene que ver mucho como cuando uno aprende matemáticas. Las matemáticas se aprenden fundamentalmente a entender primero cómo se desarrolla la fórmula, el problema o el planteamiento que hay. Y cuando uno lo desenvuelve, lo desarrolla y lo entiende, tiene que practicar, practicar y practicar para generar una cierta incorporación de ese aprendizaje. En el caso de la habilidad y la cualidad es muy parecido. A pesar que ellas están dentro de usted, a pesar que son parte de su historia, usted tiene que practicarlas y sacarla a la superficie, sacarla a su vida del día a día, para que ella se vaya desenvolviendo a medida que se vaya utilizando. Cuando uno deja utilizar ciertas habilidades, ellas se van atrofiando, ellas se van escondiendo, ellas se van apagando. Entonces es muy muy relevante entender que en esa línea de desenvolvimiento usted debe abrirse a la posibilidad de no solamente reconocerla, no solamente ayudar a que ella se reconecte con su historia, sino además a que ella desenvuelva esa habilidad lo máximo posible. Si usted encuentra que usted es una persona, por ejemplo, que tiene la posibilidad de ser empática, la única forma de mejorar esa habilidad empática es utilizándola con otros seres vivos para poder involucrarse en esa empatía permanentemente, y eso va a generar aprendizajes, va a generar relaciones y va a generar conexiones que le va a permitir a usted y a esa habilidad poder desenvolverse en conjunto. Acá es muy importante entender que todo esto es con colaboración y con, yo utilizo mucho la palabra amorosidad, con amor, en términos simples. Porque uno debe respetarse y respetar todo lo que uno tiene y todo lo que uno es. Y todo lo que a uno viene en su proceso de desenvolvimiento o de evolución. Cuando viene algún desafío y usted se siente un poco eh, afectado por ese desafío, porque siente que ese desafío es mucho más de lo que usted podría desenvolver, no lo haga, porque tenga la certeza que si ese desafío es suyo, usted tiene las habilidades necesarias para poder desenvolverlo y generar ese desafío en una oportunidad para su evolución. Eso es clave en esta lógica. Y ustedes saben y conocen sobre la metodología que yo utilizo y creé en Brasil, que son las 4A. Agradecer que todo lo que viene a mí es porque viene a enseñarme y a conectarse conmigo en mi proceso y a aportar en mi proceso de evolución. Aceptar, porque todo lo que viene es parte de mi historia. No hay ninguna situación, no hay ningún desafío que venga a su vida que no sea suyo. Son todos suyos. Y todos vienen a conectarse con usted en un proceso de entrega de aprendizaje y apertura en esta conciencia, en esta despertar, para que cada una de esas cualidades y habilidades que tiene aparezcan. Recuerden que una de las analogías que yo siempre hago es el tema de la flor que florece. La flor es un pétalo, está cerrada,
hasta que algún desafío le permite abrirse. En el caso de nuestra vida y nuestras cualidades y habilidades es exactamente igual. Van a quedar en pétalo, perdón, en botón, no en pétalo, disculpe. Pétalo es cada una de la envoltorio. Botón es cuando está cerrado la flor. Cuando está en un botón, ese botón está cerrado, está completamente abrazado y apretado, es porque no ha sido necesario abrirse esa posibilidad. Y algunas veces uno consciente o inconscientemente hace ese proceso de cierre. Lo que uno tiene que hacer es abrir esa posibilidad, que ese botón que está apretado se abra para que él florezca y tenga la posibilidad y la particularidad de poder desenvolverse y con ello facilitar el proceso que ella evolucione junto con usted. Dentro de esta misma lógica hay que entender que nuestros procesos tienen que ser colaborativos en todas nuestras representaciones y en todas nuestras cualidades y habilidades al mismo tiempo. Cuando uno quiere evolucionar, tiene que evolucionar en cuerpo, mente y espiritualidad al mismo tiempo. No digo al mismo nivel, porque es muy difícil lograrlo, pero por lo menos al mismo tiempo. Tener la certeza y la claridad de que tienen que ser desenvueltas las tres representaciones. Uno debe ser capaz de aumentar sus aprendizajes a nivel mental. Uno tiene que ser capaz de desarrollar su cuerpo de la forma lo más adecuadamente posible, con alimentación saludable, con actividad física, con respeto y comunicación, entendiendo a su cuerpo, y también con la espiritualidad, haciendo meditación, haciendo oración, haciendo actividades que le conecten con la energía que lo rodea, con la naturaleza, con el entorno en el cual usted está. Y todo eso tiene que ser armoniosamente, o sea, con amor y también con mucha sentido de conexión, de colaboración. Eh, Cada una de ellas tiene ciertas particularidades y lógicamente que se va a desenvolver dependiendo del tipo de desafío que le toca vivir. Hay algunas que se van a desenvolver mucho más fácilmente y mucho más rápidamente, dependiendo el desafío. Si es un desafío de lectura, posiblemente en su representación mental, racional, va lógicamente a tener mayor evolución. Pero si el tema es un tema más cercano a la espiritualidad, su espiritualidad también va a avanzar en la misma camino. Entonces es muy importante tener en cuenta que estos procesos son en conjunto, son en colaboración, son necesarios desarrollarlos, ojalá a un ritmo parecido, porque eso permite que el compartir esas experiencias y vivencias hacen que las personas o seres vivos que reciben esta información también puedan desenvolverse y desarrollarse de la mejor forma posible. Hay que también entender que nuestros propósitos, eh, uno debe conectarse con ellos y debe aceptarlos con cariño y debe entender que los propósitos van concadenados, van encadenados o entrelazados uno con otro. Pero siempre la base de todos los propósitos que uno tiene en su vida es el propósito de vida personal. Porque uno difícilmente puede avanzar en otros propósitos cuando no ha logrado avanzar en el propósito individual que tiene. Y el propósito individual tiene mucha relación con el autoconocimiento, con la aceptación de sí mismo, con los aprendizajes que uno está permanentemente recibiendo y cómo los aplica en el día a día. Acá hay un elemento que a mí me encanta decir, que en español es muy muy claro, que se llama la consecuencia. En portugués, por ejemplo, se habla de consistencia, y tiene que ver con uno dar ejemplos a sí mismo de lo que uno está aprendiendo y entendiendo, debe aplicarlo en el día a día, en la rutina del día a día. Cuando uno quiere desenvolverse y reconocerse como un ser
que está aportando, que es protagonista de soluciones, que es protagonista de procesos propios y de otros seres vivos, uno tiene que mirarse al espejo, mirarse a los ojos y reconocerse la riqueza y la gran esencia que está frente a sus propios ojos. Esto es tan significativo que eso marca la diferencia entre un proceso eficiente de evolución y un proceso trabado en su evolución. Cuando usted permanentemente juega a desacreditar quién es usted, hace que su proceso se trabe y no avance en el ritmo, en la velocidad y en la eficiencia que debería avanzar. Y eso es significativo porque aquí estamos hablando de energía vital que está siendo entregada, invertida para su desenvolvimiento, para su proceso. Cuando usted no entiende que la energía que usted tiene es una energía finita y al mismo tiempo puede convertirse en infinita si usted entiende que usted puede generar esa energía permanentemente y todo el tiempo que usted lo requiera, pero si no tiene ese entendimiento, la energía vital que usted tiene se va a ir agotando a medida que usted la vaya usando. Al punto de llegar a tener episodios de cansancio, de agotamiento, de depresión, de estado de inacción, de estado de no conexión con su propósito, incluso de desconocer quién es usted. En mi trabajo como coach, especialmente, más que mentor, como coach, porque ahí uno tiene mayor herramientas para poder detectar y diagnosticar los procesos de los coaching, que serían los clientes en este caso. Uno ahí se da cuenta cómo las personas se autoengañan en su proceso. Hay muchas que dicen ir avanzando y al mismo tiempo es solo de la boca para afuera y para adentro. Su proceso está trabado porque no se conoce, no reconoce lo que es, no reconoce la importancia de las cosas que está haciendo para sí mismo. Y no estoy hablando del ego, no estoy hablando de que uno tiene que reconocer quién es y declararlo a los cuatro vientos quién es. No, usted debe entender quién es, autorreconocerse quién es, y no tiene por qué andarlo publicitando. Lógicamente, en algunos espacios uno tiene que colocar y tiene que sentirse empoderado para poder involucrarse de mejor manera y compartir de mejor manera lo que uno sabe y lo que uno es. Pero en el diario vivir no necesita usted andar publicando quién es usted, porque ahí es el ego el que está intentando apoderarse de ese proceso. Usted, usted es la persona que tiene que tener claridad de quién es usted. Usted es la persona que tiene que tener certeza de que su camino, sus cualidades, sus habilidades, su propósito, su proceso es y sigue siendo exitoso a medida que usted va cubriendo necesidades que tiene que cubrir en el día a día. En esta perspectiva que siempre me gusta decir, el estoy bien cada día mejor. Y el concepto cada día mejor es aceptar que si hoy estoy bien, mañana puedo estar mejor que hoy. Y así sucesivamente. Entendamos que es un proceso. Seamos rigurosos, seamos... eh, la palabra exacta es eh, con prácticas permanentes, con prácticas que permiten avanzar, pero al mismo tiempo sin esa presión innecesaria y estresante que muchas veces nos autoinfligimos. Si un día en particular no caminamos lo suficiente, o no trotamos lo suficiente, o no corremos lo suficiente, o no hacemos la actividad suficiente, muchas veces las personas se autoinfligen mensajes que no ayudan en su proceso. Aceptemos y aprendamos de ese proceso, que ese día no hicimos lo que teníamos que hacer,
perfecto, mañana es otro día, mañana va a ser un mejor día. Y todo lo que no hicimos hoy, mañana lo vamos a recompensar, lo vamos a compensar o lo vamos a realinear o vamos a tomar la dirección correcta en ese proceso. Si estamos en un proceso, por ejemplo, de bajar de peso y de repente va y comemos algo que estábamos o teníamos contemplado que no íbamos a comer, ya fue comido, no hay nada que hacer, ya fue incorporado, por lo tanto, asumimos esa responsabilidad, no el arrepentimiento, no la tu culpa, sino la responsabilidad de haber consumido algo que no deberíamos haberlo hecho, pero haberlo hecho ya es un hecho consumado, por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es pensar en el siguiente día para compensar esa elección o esa mala decisión que hayamos tomado en ese momento. Entonces, en resumen, recuerden reflexionar, recuerden comentar, recuerden compartir todas las vivencias que están teniendo, todos los pasos que están cubriendo en su proceso, porque eso no solamente va a ser significativo para usted, porque son logros cada uno de ellos, sino también va a permitir en cuando usted tenga que retomar su proceso porque por alguna razón se detuvo, se trabó, se obstaculizó o dejó de avanzar en su proceso, usted retoma y ya tiene los pasos más o menos claros en los cuales usted tiene que desarrollarse. Espero que esos aportes, esos comentarios le hayan ayudado, le hayan permitido reconectarse con situaciones de vida que usted está en su proceso y avanzar un poco más, porque este es un proceso, insisto, un largo camino que uno tiene que recorrer. Y mientras más entienda que no debe ser con presión, que no debe ser con tristeza, que no debe ser ni con arrepentimiento ni con autoculpa, su proceso va a ser mucho más amoroso y mucho más grato en su camino. Que estén muy bien, que tengan una excelente tarde, un excelente descanso y el día de mañana nos volvemos a conectar. Que estén bien. Chao, chao.